Muy buenas a todos. En el psiconsejo de hoy vamos a ver cómo calcular los números pares que hay en un intervalo. Bueno, primero hay que tener en cuenta que podemos tener tres tipos de intervalos en función de cómo sean los extremos. Los extremos pueden estar formados por números impares, por números pares o que un extremo sea un número par y otro impar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginaos, aquí tenemos del 3 al 7, en este caso los dos extremos son impares. Podemos tener del 4 al 8, en este caso los extremos son pares, y en este último caso tenemos del 5 al 8, el 5 un número impar y el 8 un número par. Además de esto, se nos pueden dar dos situaciones distintas, que los extremos estén incluidos o que en la pregunta nos digan que no los tengamos en cuenta. ¿Vale? Imaginaos que nos dicen cuántos números hay entre el 4 y el 8, pero únicamente entre el 4 y el 8. ¿Vale? Si nos dicen únicamente entre el 4 y el 8, no tendremos en cuenta el 4 y el 8. Por el contrario, si nos dicen cuántos números hay entre el 4 y el 8, ambos incluidos, vale, pues fijaos cómo hemos pasado, en este caso, de tener únicamente un número, que era el número 6, a tener tres números, ¿vale? Porque estamos incluyendo los dos extremos de este intervalo. Bien, vamos a ver cómo se afrontan este cálculo y ya veréis que es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Imaginaos que la pregunta es ¿cuántos números pares hay entre 4 y 8? Bien, pues es recomendable empezar a practicar este tipo de ejercicio con intervalos pequeños, ¿de acuerdo? Mi recomendación es que vosotros mismos vayáis poniendo a prueba. Aquí hemos puesto un ejemplo, ¿vale? Entre el 4 y el 8 y como veis, claro, gráficamente, ¿vale? Lo vemos, únicamente estaría el 6. Lo que pasa es que, claro, si a mí me dicen cuántos números hay y el intervalo contiene 300 números, no puedo ponerme a dibujar y ponerme a contar porque perdería muchísimo tiempo, ¿no? Hay que hacer el cálculo. Pues bueno, os digo cómo es, en este caso se restan los extremos, yo diría 8 menos 4 es 4, luego como son los números pares, que serían la mitad, lo divido entre 2 y hay que hacer un último paso y es que si los extremos no están incluidos, a este 2 le tengo que restar 1, ¿de acuerdo? Si por el contrario me dijeran que sí están incluidos, fijaos cómo pasaríamos de tener únicamente un número a tener 3. Los pasos vuelven a ser los mismos, restamos los extremos, ¿vale? Luego divido entre 2, pero en este caso, llegado a este punto, si antes como estaban excluidos restábamos una unidad, ahora como están incluidos sumamos una unidad, ¿de acuerdo? Y entonces tendríamos esos tres números, ¿vale? La mecánica es exactamente lo mismo. Vamos a verlo en un resumen. Primero se restan los extremos, a continuación se divide entre 2 y en función de lo que me pidan, si están incluidos sumo 1 y si están excluidos resto 1. ¿De acuerdo? Vamos ahora a otro caso, que sería cuántos números pares hay entre, por ejemplo, 3 y 6. Un extremo impar, el 3, y otro un número par. Bueno, en este caso, como me dice cuántos hay entre 3 y 6, el 6 no lo tengo en cuenta. Aquí tendríamos únicamente un número. Pues bien, los pasos son, lo primero, restar, y fijaos, como aquí al hacer la resta, en este caso, me sale un número impar, si lo dividiese ahora entre 2, me daría 1,5, me daría un decimal. Entonces, para evitar este decimal, lo que se hace es que se hace primero la resta, en este caso porque están excluidos se resta 1, y a continuación se divide entre 2, ¿vale? Como veis, 6 menos 3 me sale a 3, le resto 1, 2, y ahora 2 entre 2, 1, que sería el resultado, ¿no? Que aquí nos sale este 4, ¿vale? En el caso en el que estén incluidos los extremos, claro, tendría que incluir ese 6. ¿Cómo lo hago? Pues vuelvo a hacer exactamente lo mismo, resto los extremos y ahora en vez de restar 1, lo que hago es que sumo 1. Así me da 4 y al dividir entre 2 me salen 2, dos números, el 4 y el 6. Como veis, los pasos son los mismos, pero se altera el orden, ¿de acuerdo? De este sumar 1 o restar 1 en el caso de que estén incluidos o excluidos. Vamos a verlo aquí en el resumen, pero ya os digo, sería lo mismo. Restar, que digamos que sería un paso universal, y luego sumar o restar en función si nos dice que los extremos están incluidos o excluidos. Y por último, dividir entre 2. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo un intervalo en que los extremos son impares? Pues que a mí me va a dar igual si están incluidos o excluidos, porque aunque me diga ambos incluidos, al ser impares no los voy a tener en cuenta. Entonces aquí
como veis, entre el 3 y el 7 hay dos números. ¿Qué es lo que hago? Resto los extremos y divido entre 2. Este sería el caso más sencillo, ¿de acuerdo? Porque únicamente tengo que hacer eso, restar y dividir. Y con eso ya tendría resuelto mi ejercicio. Vamos a ver un pequeño resumen general de cómo se calculan los números pares en un intervalo. Y bueno, se reduce a un primer paso que es idéntico en todos los casos, que sería restar los extremos. Y una vez que tengo hecha esa resta, pues el siguiente paso será, si los extremos son pares, divido primero y luego sumo o resto uno. Si los extremos son uno par y uno impar, altero el orden, sumo o resto en función de si están incluidos o excluidos y luego divido entre dos. Y por último, si son impares, únicamente tendría que dividir entre dos y con esto finalizaría lo que sería el cálculo de los números pares que hay dentro de un intervalo. Bueno, pues mi consejo ahora es que ustedes prueben en casa, ¿vale? Con intervalos pequeños de números y alterando, pues incluyendo los extremos, no incluyéndolos, que los dos sean pares, que los dos sean impares, siempre con intervalos más pequeños para luego tener ya la técnica y poder resolver intervalos de números mucho más grandes. Espero que les haya sido de mucha utilidad y que esto ya no suponga nunca más un problema. Un saludo a todos.